Muy bien, estamos aquí para un evento muy especial, no solamente por supuesto para mi querido amigo Giuseppe Fitorelli, el autor, sino también para todos nosotros, para la editorial Palestra, para la PUC, que tiene la oportunidad de poder presentar el libro El Supremo Tribunal Federal de Brasil, Historia, Organización y Casos Relevantes, y es un privilegio poder hacerlo con el autor presente aquí, que sin duda alguna es de mi generación, digamos, mi generación 30-40, es sin duda alguna uno de los procesalistas más brillantes de Brasil. Eso evidentemente no hay duda. Los trabajos de Gilson hablan por él. Gilson, yo haré de moderador, pero lo presentaré por supuesto a Gilson y luego a nuestras dos ilustres comentaristas. Luego les diré quiénes son, si es que alguno no las conoce, lo cual es un poco raro. Pero en fin, Gilson es profesor adjunto de Derecho Procesal en la Universidad Federal de Minas Gerais. También es desembargador, o sea, juez de apelación en el Tribunal Regional Federal 6, que es de Minas Gerais. Y además de eso, por supuesto, es un gran amigo y colega. Así que Gilson, muy bien, bueno, ya por supuesto está aquí hace unos días, pero nuevamente sea bienvenido a nuestra casa y la palabra es tuya por el tiempo que consideres pertinente. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Quiero decir una vez más que fue un gusto estar aquí y agradecer una vez más a Giovanni y a Renzo por tener invitado, por poder hablar con todos ustedes en los últimos días. Y ahora por tener esta increíble oportunidad de lanzar aquí en Perú un libro en español para que podamos dialogar un poquito más y para que podamos realizar un poquito más ese ideal de Iberoamérica, de que tanto hablamos en los últimos años, pero para nosotros brasileños eso es sabemos todos un poquito más difícil porque estamos en una lengua diferente, por más que sepamos leer unos a los otros, no es tan sencillo así, porque no hay un editorial. Entonces la editorial Palestra recibió este pedido una vez de una forma muy atenciosa y de una forma muy importante para mí. Quiero contarles un poquito de la historia de este libro y de lo que trata el libro para hacer unas reflexiones. Y en esta historia hay muchos personajes muy importantes. Este libro surge en Brasil, en una primera edición en 2018, en un momento histórico muy peculiar en Brasil, que era el auge del interés brasileño por el Poder Judicial, por el caso que todos conocen, que es el caso autolavado o Lava Jato, como hablamos en Brasil. Creo que la historia de las cortes en los últimos años pasa muy en Brasil, sobre todo pasa mucho por este caso. En la época, un periódico brasileño llamado Veja publicó en internet uno de aquellos testes en que dice cuál personaje tú eres. ¿Conoces estos testes? Por ejemplo, contestas a unas preguntas y dice ¿quién es en Star Wars? ¿Quién es en el Simpsons? Veja hice un teste como ese, pero el teste era ¿cuál juez tú eres? ¿Cuál juez de la Suprema Corte brasileña tú eres? Tal era el interés de las personas por la Suprema Corte brasileña. Entonces, yo tuve en esta época la idea de escribir un libro sobre una introducción al derecho brasileño, pero una introducción al derecho pensada desde la perspectiva de la Suprema Corte, porque la Suprema Corte estaba reinventando el derecho brasileño. Para mejor o para peor, era una reinvención. No es posible hablar sobre derecho brasileño hoy sin hablar en los varios nuevos roles que la Suprema Corte tiene en el derecho brasileño. Entonces el libro en portugués se llamaba ¿Qual ministro eu sou?, que era el nombre del teste que la Veja había publicado. Años después,
tuvo la idea estaba haciendo más comparaciones, yo estaba en mis investigaciones, para aquellos que no estaban con nosotros por la mañana, yo soy profesor de Derecho Procesal, entonces mis investigaciones en Derecho Procesal estaban volviendo más a cuestiones comparativas y a cuestiones de modelos procesales comparativos, entonces tuvo la idea de escribir una otra versión del cual ministro usó en inglés, que es este que Paula coincidentemente tiene aquí, que se llama A Supreme Court Made in Brazil. Este libro fue publicado en 2022, ya es una idea semejante, pero es un otro libro porque pensado para un lector no brasileño. Esa fue la idea del Supreme Court Made in Brazil. La primera vez que lo pude presentar a algunos colegas fue en Brecha, a donde tuvimos un congreso de la Asociación Mundial de Proceso. El profesor Luca Passanante era nuestro anfitrión allá. Entonces tuve la oportunidad de entregar ese libro al nuestro maestro Eduardo Teixa, que aquí estás. Hablé con Oteiza, que es el presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, y Oteiza, que es una persona generosísima y muy afectuosa conmigo, mucho más de lo que yo merecería, me dice, hay interés en esta idea en español, ¿por qué no haces una versión en español también? Y eso me quedó en la cabeza. Empecé a pensar en esta posibilidad, pero tenía poco tiempo y no sabía mucho bien cómo hacerlo. En el inicio de este año, Renzo y yo hablábamos de otros asuntos y me acordé de esta charla con el profesor Oteiza. Y Renzo dice, tú irás a Perú ahora en abril. ¿Por qué no haces, si consigues entregarme una versión en español, yo le mando a Palestra y Palestra puede quizás publicarla en tiempo para que podamos lanzarla en el Congreso? Entonces, yo hice una versión, una traducción para español, una actualización, porque en los últimos 2 años mucho se pasó en Brasil. Todo fue muy rápido, pero conseguimos estar aquí hoy. Entonces, hay 2 personas sin las cuales este libro que hoy tengo el honor de presentar aquí no existiría. La primera es el profesor Eduardo Teixa, a quien agradezco muchísimo, y la otra es mi amigo Renzo Cavani, que estás aquí. Y voy a contar, la estructura del libro es un poquito de la historia de Brasil, de su sistema jurídico brasileño, un poco del funcionamiento del sistema judicial brasileño y mucho sobre la Suprema Corte y sobre la posición de la Suprema Corte en los últimos años. Yo explico cómo la Suprema qué es la Suprema Corte, cómo la Suprema Corte se posiciona en el sistema judicial, cómo la Suprema Corte actúa, quiénes son los jueces y cuáles son los principales casos de estos últimos años que fueran importantes para la Suprema Corte brasileña llegar a donde llegó y por qué tiene tanto destaque, porque todos hablan de la Suprema Corte brasileña en estos últimos años. Son 18 casos y los casos, en todos los casos son explicados cómo cada juez votó, cómo cada juez se posicionó, para que ustedes también puedan saber en el final del libro cuál juez son, si fueran jueces brasileños, cuál juez de la Suprema Corte brasileña son. Cuando yo hago esta broma en Brasil, yo digo que si no gustas del libro, yo te devuelvo el dinero, pero si no gustas del juez que eres, eso es problema tuyo. Y mucha gente no gusta, a muchos no les gusta cuando descubren quién son en la Suprema Corte, no les gusta nada. Entonces, yo voy a contarles una sola historia más para no
alargarme mucho, que es la historia de los últimos 2 años. En los últimos 2 años, la Suprema Corte de Brasil tuvo una participación muy importante, pero muy controversa en la democracia brasileña, que fue de la que hablé el año pasado en el Congreso Mundial de Proceso, que se realizó también aquí en Lima. En los últimos años, el expresidente de la República Brasileña decidió que haría de la Suprema Corte su enemigo. Entonces, empezó a hacerles una serie de críticas públicas y a decir que el problema de su gobierno era la oposición, sino la Suprema Corte, y que la Suprema Corte no lo dejaba gobernar y manejar, y empezó a amenazar jueces de que podrían sufrir un proceso de impedimento, de impeachment, y todo eso creó condiciones para que el público empezase a criticar la Suprema Corte sin entender mucho bien lo que estaba pasando. Entonces, es una cuestión muy interesante desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista de ciencia política, porque ahora tenemos esta fusión que es inherente a las Supremas Cortes, que son un poco jurídicas y un poco políticas, pero en una situación de tensión mucho más fuerte do que en los últimos años. Entonces, la Suprema Corte se posicionó en una situación compleja, había una elección en camino, los 2 candidatos eran Bolsonaro, que estaba entonces criticando la Suprema Corte, y Lula, que había sido arrestado por esa misma Suprema Corte 3 años antes. Entonces era una elección que parece una película de ficción científica o cosa parecida. La Suprema Corte entonces se vio en una posición muy, muy difícil cuando consideras lo que es el trabajo normal de un juez y no de un político y no de un líder popular. Un juez que de cierto debería hablar en procesos, no en la prensa, no en palcos, todo eso. Y todo eso pasó, tuvimos la elección y parecía, Bolsonaro no ganó y parecía que todo iba a terminar bien hasta que en 8 de enero de 2023 los apoyadores del expresidente invadieron los edificios de Brasilia, destruyeron una gran parte de lo que había dentro del Palacio Presidencial, del Palacio Legislativo y de la Suprema Corte del país. Yo mostré en el Congreso Mundial el año pasado, en mi libro encuentran un QR code para mirar los videos que la Suprema Corte hizo con la destrucción y después el proceso de reconstrucción de la sala principal de la Corte. Mucho más claro que el prejuicio económico está la cuestión de la imagen y la cuestión simbólica de la destrucción de la Corte. Eso es algo que estamos aún pensando en cuáles serán las consecuencias, pero que me parece que mucho más que un fenómeno brasileño, eso es lo que el libro pretende pasar, mucho más que un fenómeno brasileño, ese fenómeno de una excesiva publicización de las Supremas Cortes y de una política cada vez más tensa, cada vez más difícil, que involucra a las Supremas Cortes en Latinoamérica, en Estados Unidos, es una idea que tenemos que desarrollar más y que tenemos que en nuestro contexto iberoamericano discutir un poco más, porque en algún momento creo que las Supremas Cortes de nuestras democracias tienen por lo menos el riesgo
de se encontrar involucradas en situaciones similares a de la que Brasil pasó. Quizás, no sé cómo es la situación hoy en Perú, quizás eso esté más cercano do que pueda parecer, porque en Brasil no parecía que estaba tan cerca así. Pero nuestra democracia, como dice el video del Supremo Tribunal, la democracia sigue. La Corte consiguió navegar todo eso, entonces creo que hay algunas lecciones a aprender de todos esos eventos, y creo que ahora esta discusión pueda ser mucho más rica si podamos hacerla conjuntamente nosotros, países de Iberoamérica. De manera que Renzo, profesor Oteiza, muchas gracias por sus estímulos y por este evento especialmente. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí. Mis queridas comentaristas Victoria y Paula, espero que les haya gustado el libro y que podamos iniciar un debate sobre Supremas Cortes desde el punto de vista práctico de lo que están efectivamente haciendo en nuestros países. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias, mi querido Gilson. Muchas gracias también por el agradecimiento, que no era necesario en realidad, porque simplemente lo único que hice fue preguntar a la palestra: miren qué libro tienen acá ya traducido, ¿están interesados? Eso es lo único, y de hecho todo el mérito se lo lleva a Palestra por haberlo hecho de una manera tan bien, tan rápida, que es lo característico de ellos, y por supuesto a ti, que te tomaste el trabajo de poder verter tu libro a la lengua de Cervantes. Está muy bien. A continuación, colegas, voy a presentar a alguien que por muchas razones es muy especial para mí, que también, por supuesto, las dos son especiales para mí, por supuesto, pero presentaré a la profesora María Victoria Mosman, quien es profesora titular de Metodología de la Investigación en la Universidad Católica de Salta, y además es jueza también allí en Salta. ¿Sí? Así que, profesora Mosman, por favor, de pronto, algunos minutos, usted pueda realizar los comentarios al libro de Gilson. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad, un placer. Un placer. Gracias a la editorial por habernos permitido contar con esta obra en español. Más allá de que, como vos decías, Edison, la lectura mutua entre los hispanoparlantes y los portugueses hablantes es bastante fluida, de todos modos, facilita mucho la difusión de las ideas. Bueno, a Renzo, por haberme convocado junto con Edison para hacer la presentación. La idea no es spoilearles el libro. La idea no es decirles qué dice el libro, sino estimularlos a la lectura. Y voy a hacer algo así como cuando uno mira una obra de arte que el artista tuvo una idea y quien la mira intenta encontrar la del autor, pero también tiene la propia sobre lo que está leyendo. Así que bueno, sobre eso hice algunas líneas que les voy a compartir. Miren, esta obra se llama Un Tribunal Supremo Made in Brasil, cómo el sistema judicial está reconfigurando la ley y la política en la segunda mayor democracia de Occidente. Tal como dijo Edison, esto es replicable en Latinoamérica, por lo menos a muchos de los tribunales superiores, y con muy similares circunstancias. En el caso de Brasil, esto se da con una democracia bastante joven, como la mayoría de las latinoamericanas, de 1985, y con una constitución de 1988. Edison relata y describe de un modo muy personal. Algo que me llamó mucho la atención es destacar lo personal de tu forma de escribir. Desde la conformación del Estado de Brasil a la forma en que los detalles, y la palabra detalles la destaco porque es muy importante, me parece, a lo largo de toda la obra, que conforman el sistema hasta llegar a una decisión del Tribunal Supremo Federal. Cómo todos estos detalles son importantes y determinan lo que hoy es el Tribunal Supremo de Brasil. No puedo no destacar lo ajustado metodológicamente de los títulos con el contenido de cada uno de ellos. Los títulos son muy demostrativos del contenido, muy acertados. Y la capacidad que has tenido para construir ejemplos. Tus ejemplos son grandiosos. En particular, me ha pasado que algunos de los ejemplos que usás realmente provocan al lector, pero además de lograr comprender la complejidad, me fue inevitable en algunos de los casos que no me provocasen una carcajada
por lo provocadores que eran los ejemplos que usabas. El relato de la mujer que mata al perro muerto realmente supera todo lo esperable. Y es un caso real. También en un punto resulta un libro, diría yo, de autoayuda para jueces de primera instancia. Hay una frase que usás y que no tiene forma de ser superada en el contexto que la empleas, que es donde decís, quien hoy se equivoca, mañana puede tener razón. Así que, todo un fenómeno de autoayuda para los jueces de primera instancia. Erickson hace una apretada síntesis de la historia de Brasil, realmente vale la pena, a la que llama de un modo muy acertado Brasil en pocas palabras. Califica el sistema jurídico brasileño como de la familia del derecho civil o derecho continental europeo, destaca que la principal fuente del derecho en ese país es la ley, no los precedentes. Explica la conformación de los poderes, destaca las particularidades del Ministerio Público de Brasil. Si hay alguien realmente potente luego del Tribunal Superior, el Ministerio Público en Brasil. Respecto al Poder Judicial, explica cómo el sistema permite llegar al Superior Tribunal de Justicia. La organización del Estado brasileño como una república federal la destaca en cuanto sostiene que esa forma no provoca una confusión jurídica, ya que las leyes estatutarias o codificadas que realmente importan solo se pueden aprobar a nivel federal. Que es, bueno, efectivamente donde se dictan estos códigos de fondo. El autor explica una vez más de un modo muy personal que el mundo es demasiado complejo para el derecho estatutario codificado. También, recomendación, no se pierdan el ejemplo que usa de un caso construido para poder explicar cómo la codificación hoy estaría totalmente desfasada. Relata que el Poder Legislativo de Brasil decidió adoptar un nuevo tipo de ley capaz de resolver todos los problemas del mundo, la ley del mínimo esfuerzo. Regulaciones genéricas, dejando los detalles a cargo de otras entidades, también acudieron a los principios jurídicos que solo dan directrices generales, pero no dicen lo que se debe o no se debe hacer. Aquí se pregunta, ¿podría el legislador dejar de ser vago y hacer leyes para todo? La respuesta definitiva es no. Explica que es imposible lograr que el legislador resuelva todos los problemas, ya que el derecho es un lenguaje y en consecuencia depende de la interpretación. Este problema, sumado a otros, hace que el Superior Tribunal Federal sea un tribunal supremo a nivel global con mayor número de casos del mundo. En el año 2017, según tu relevamiento, se resolvieron más de 118.000 casos. En cuanto al funcionamiento del Tribunal Supremo Federal, explica el número de jueces que lo integran, el volumen de personas y funcionarios que trabajan para hacer posible la tarea de estos 11 jueces. Explica los casos en los que intervienen, desarrolla de una particular de forma muy dinámica los resúmenes, cómo funcionan los resúmenes vinculantes o las súmulas vinculantes y cómo este atajo de la denuncia usada para poder lograr el seguimiento obligatorio de las súmulas ha provocado un impacto no solo no esperado, sino contrario al esperado, que es superpoblar al Tribunal Supremo de actividad jurisdiccional en ese sentido. Cómo esto y otras cuestiones más que se fueron dando en el camino provocaron que entre el 2016 y el 2020, también según tu relevamiento, no se dictasen súmulas. Explica la modalidad en la que se construyen las decisiones del Tribunal Supremo, cómo trabaja el ponente en el trámite del proceso y cómo ese rol de ponente-presidente juegan de un modo decisivo. La complejidad que implica obtener decisiones compuestas por 11 votos con distintas razones, que eso es lo complejísimo. La decisión llega a una decisión única, tal vez con alguna disidencia, pero esas decisiones concurrentes a veces son disidentes en la ratio disidente. Luego habla del Ministerio Público Fiscal, del rol relevante, refiere también al rol del Ministro de Justicia, quien suma en la descripción. Erickson, en un momento de su obra, y acá ya sí les voy cerrando la idea, luego de relatar estos 16 o 18 casos, que son casos sumamente relevantes, en un momento existe el derecho popular que dice el diablo está en los detalles. Y él lo usa, creo, como una línea conductora del libro, o al menos eso fue lo que miró esta observadora de la obra de arte. Lo usa para encontrar en todos estos detalles la forma de explicar por qué el sistema funciona como sistema. Yo diría, con un cantante popular argentino hoy, que lamentablemente Dios no está en los detalles de hoy. Y que tiene mucho de realismo mágico tu obra en el uso de tus ejemplos, con la salvedad y la trascendencia de que tu muy reflexivo y serio análisis trata sobre casos reales que se refieren tal vez a uno de los poderes más importantes de la segunda democracia más grande de Occidente. Felicitaciones, espero que todos disfruten de la obra tanto como la disfruten.
Muchas gracias, profesora Mosman. A continuación, le paso la palabra, sin más, a la profesora Paula Costa Silva, quien es professora catedrática em Direito Civil e Direito Processual Civil en la Universidad de Lisboa, quien, por cierto, también, además, como la profesora Mosman, es muy importante para todos nosotros y para mí. Paulinha, por favor, adelante. Muchas gracias, Renzo. La primera cosa, yo no sé hablar español, pero me dicen siempre, tu portugués es horrible, nadie te entiende. Entonces voy a intentar con un español, creo que tan malito como mi portugués, pero van a perdonarme. Estoy muy feliz de estar acá con mi querido Edison en este momento. ¿Saben por qué? Porque para mí hoy es el Día de la Libertad. Tenemos 50 años sobre el 25 de abril, la revolución de los claveles en Portugal. Para mí, presentar ese libro en una data como esa es histórico, es mágico, como tu libro. Porque Edison nos habla de la Suprema Corte, no le interesa tanto el edificio jurídico, le interesan las personas, los motivos, porque esas personas deciden de ese modo. Creo que en 10 años, si hubiera casos similares a esos, tu libro sería diferente. Y sería diferente no porque los problemas serían otros, pero porque las soluciones serían otras, porque otros serían los ministros, los jueces de la Suprema Corte en Brasil. Eso es para mí, estoy de acuerdo con todo que ha dicho Vicky, del libro de Edison, la estructura, cómo es lógico, interesante, es un misterio, van entrando personajes por esa puerta, por esa ventana, salen unos, entran otros, es un libro muy bien escrito, como todo lo que haces. Es un libro muy interesante, pero para mí lo más importante es ese lado de las personas. ¿Quién hace la justicia? ¿Quién marca la línea entre el bien y el malo? ¿Dónde está esa línea? Todos sabemos, perdónenme que lo diga así, mis amigos de Brasil, que mi patria es la lengua portuguesa, no es Portugal ni Brasil, es la lengua portuguesa. Y por eso, permítame que hable de Brasil como si hablase de Portugal. Todos sabemos que las democracias son muy frágiles. Todas ellas son muy frágiles. Ayer hablaba con Zanetti y le contaba que en Portugal hicieron unas entrevistas en la calle. 49% de las personas dicen que quieren, prescinden de democracia, prescinden de elecciones, lo que quieren es un gobernante esclarecido. Eso me horrorizó, debo decirles. Les digo, para mí ese día es tan importante, es el día de la democracia. Pero los más jóvenes no han jamás vivido en dictadura, no saben lo que es. No poder hablar en la cátedra, no tener libertad de cátedra, no saben lo que es. Por eso dicen, no, yo no quiero, como el gran inquisidor de Dostoyevsky, yo no quiero la responsabilidad de decidir, yo no quiero ser autónomo. No me den esa responsabilidad. Lo que yo quiero es que elijan por mí y yo seré feliz. Bueno, 49% de los portugueses dicen, eso es el modelo que yo quiero en la vísperas del 25 de abril. Eso es horrible. Entonces me voy a tu libro. Las personas que sabemos están intentando trabar fenómenos, permítanme, antidemocráticos en Brasil. Esa es la Suprema Corte, que como siempre sabe lo que quiere y después busca una fundamentación, una argumentación. Pero lo que sabe es dónde quiere llegar. Y quiere llegar a un estado de cosas que no volvamos al 88 en Brasil. Eso la Suprema Corte lo sabe. Pero está su ataque. La Suprema
Corte también. Por eso te decía, vamos a ver qué va a venir en los próximos años y cómo será la segunda edición de ese libro en 10 años. ¿Qué decisiones vamos a tener con problemas iguales? El libro de Edison, para mí, es muchísimo interesante porque como el acento tónico son las personas, eso resulta muy claro, muy claro. Trocan al decisor, troca la política. El derecho es política. Es la arte pragmática de la alta política, el derecho. Y la Suprema Corte está haciendo alta política en Brasil, trabando fenómenos como ese que a todo el mundo le ha dejado todo el mundo, creo que penalizado, viendo a la policía inerte, con los 3 poderes siendo invadidos hace un año y poco, en la primera constitución de Brasil siendo casada. ¿Cómo se dice? Rompieron el papel, intentaron de romper la primera constitución de Brasil. Era una copia. Dios está en los detalles. Era una copia, no era el original. Lean el libro de Edison, porque es una llamada de atención muy inteligente a ese gran detalle. Lo que hace la diferencia no es la arquitectura jurídica. Eso es el inicio de la conversación. El inicio de la conversación. Lo que hace lo derecho, lo que hace los detalles, son las personas que hacen el derecho. Y esos son los jueces. Siempre los jueces que tienen la última palabra. No es la ley que tiene la última palabra. Es el juez que tiene la última palabra. Lean Edison porque nos dice quién tiene la última palabra en Brasil, de dónde ha llegado Brasil, porque esos tienen la última palabra. Por eso yo voy a esperar por la segunda, tercera, cuarta edición, creo, con los nuevos casos, vamos todos a desear que los próximos ministros no crean ver cómo era el futuro en las estrellas. Como ha dicho uno de los ministros de tu tribunal, de tu Suprema Corte, que quería ver el futuro en las estrellas, el derecho en las estrellas. Que eso sea un caso muy raro, muy sonado en la Suprema Corte, y que prevalezca en tu país, en tu Suprema Corte, esa línea, y que Dios se mantenga en los detalles. Gracias. Muchas gracias a ti, Paulina. Y si algo de repente podemos estar de acuerdo es de que además del libro de Gilson, que es mágico, tu español también lo es. Seguro que sí. Creo que tenemos unos minutos para que nuestro amigo Gilson pueda, en algunos minutos si deseas, dar algún complemento, alguna idea, dado que, por lo que parece, te ha gustado mucho los comentarios que te han lanzado. Adelante, Gilson. Por primero, muchísimas gracias a ustedes por haber leído y haber hizo comentarios tan interesantes. Déjame contar dos casitos entonces. El primero, el de la señora que mató el perro muerto. Ese es un caso muchísimo interesante. Una señora estaba con su coche en la carretera, mató un perro, pero el perro ya estaba muerto. Ella intentó una acción de daños morales por haber matado el perro porque aquí le causó un trauma. Y eso fue a la Suprema Corte de Brasil. Entonces, uno de los problemas de la Suprema Corte brasileña y de otras Supremas Cortes también es que juzgan muchos casos, y casos muy tontos como este. Entonces, eso es un problema. ¿Y cómo juzgan, como Vicky lo dice, 100.000 casos al año? Es porque el juez no está efectivamente analizando cada caso. Es porque tiene un equipo, un gran equipo, claro, está únicamente dando directrices generales a este equipo para que el equipo pueda hacer las 100.000 decisiones. Ahora, ¿y por qué lo hacen? Porque así lo quieren. ¿Sería posible tener menos casos? Claro que sí.
Claro que sí, sería posible. Son la Suprema Corte. Claro que podrían decidir que no iban a tener más tantos casos, pero tener muchos casos quiere decir tener mucho poder. Puede juzgar muchas cosas, se puede interferir. Ahora en Brasil, ese es un dato, nuestra Corte Superior está discutiendo un nuevo filtro, un nuevo certiorari para tener menos recursos. Nuestra Corte Superior juzga por año 500.000 casos, con 33 jueces. El nuevo recurso, el nuevo filtro, el nuevo certiorari que quieren desarrollar sería para disminuir ese número. El problema es que ya tiene uno, ahora quieren un segundo. Entonces, escribieron varios autores, incluso yo, escribieron un libro para decir lo que va a pasar con esta nueva configuración de este recurso. Yo dice, no va a pasar nada, porque la Corte quiere los 500.000 casos. No va a pasar nada. La Corte precisa, por primero, dejar de quererlos. Cuando dejar de quererlos, ahí sí tendrán muchas herramientas para no tenerlos, pero hoy los quiere. Entonces, eso es un problema muy peculiar, pero muy importante para comprender la arquitectura de la Corte. Y el segundo problema, que es el problema que Paula ha hablado, es el problema de las personas. Eso es una cosa que de los temas. Sí, eso es una cosa que era muy importante para mí y que bueno que le resultó importante también. Es muy diferente a una expresión mucho conocida en inglés, que es la expresión law in books and law in action, que los comparatistas la utilizan mucho. Esa era mi idea. Quien leer las leyes de Brasil, la Constitución, no va a tener una mínima idea de lo que está efectivamente pasando en el cotidiano de la Corte, porque la Corte está involucrada en tantas cuestiones. Las personas son una parte muy importante, muchísimo importante de lo que está pasando en Brasil. Cuando yo estaba en la universidad, eso hace un poquito más de 20 años, nosotros, estudiantes de Derecho, no sabíamos quién eran los 11 jueces de la Suprema Corte. Hoy todo el pueblo sabe quién son los 11 jueces. Esto es bueno, por un lado, porque las personas están más informadas, es bueno, pero también las personas están más desinformadas, con tanta información equivocada, con tanta información problemática, de modo que hoy un juez en Brasil dificilmente puede, por ejemplo, caminar por un aeropuerto o tomar un avión comercial, porque hay riesgos de seguridad. Hay riesgos de seguridad, hay riesgos de seguridad física, pero también de seguridad moral, de ofensas, hay riesgos. Y eso es muy peculiar. No se pensaba hace 20 años que un juez, que es un funcionario público, podría tener esas cuestiones, salvo, claro, en cuestiones penales. Los jueces penales, estos eran los que eran amenazados por las grandes organizaciones. Hoy no, hoy los jueces son los jueces de la Suprema Corte, claro, son amenazados, por eso se cambiaron en personas públicas que están todos los días en los periódicos, en televisión, todos los conocen, una jueza de la Suprema Corte me dice que estaba en un taxi, estaba de mascarilla, porque era la COVID, el taxista le dice, usted es la jueza Carmen, conocí su voz, estaba de gafas, de mascarilla, el taxista conoció su voz. Entonces, esa es la nueva realidad de la Suprema Corte. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en Estados Unidos.
y lo mismo está pasando en Estados Unidos hoy con una publicización. Y entonces, como dice Paula en esta bellísima referencia a la revolución de los esclavos de Portugal, las personas comienzan a pensar que si todo es política, nadie es juez. Nadie es juez, son solo más políticos. Entonces es normal que tomen decisiones políticas y que si vamos en esta espiral, el derecho no quiere decir más nada. No hay más derecho, porque polémicas y muy polémicas, sí, muy políticamente polémicas, pero también las personas no las quieren entender como decisiones jurídicas, las quieren entender como decisiones políticas, y eso es muy peligroso cuando se empieza a pensar que no hay más derecho, que todo es solo política. El riesgo es muy grande cuando trascendemos la esfera del derecho para la esfera de la política. Las razones se miran a las estrellas para encontrar decisiones. Entonces creo que yo intenté no hacer mozos y bandidos en este libro. La situación es muy compleja y yo intento demostrar un poquito de las complejidades, de los diversos aspectos y facetas que este problema tiene. Pero, claro, creo que para ustedes que son de otro país, creo que el más interesante es intentar mirar sus propias Supremas Cortes en lo que nosotros estamos viviendo en Brasil y quizás tomar otros caminos en aquello que es. Es una invitación que se logra con el libro. Era inevitable no estar haciendo permanentemente, incluso hasta por la proximidad que tienen los casos que vos... Exactamente. Muchos de estos casos están pasándose en varios otros países. Las discusiones, como por ejemplo de libertad, de libertades individuales, si deben ser mayores o menores, otros casos que están viniendo como de la legalización de marihuana, educación religiosa, matrimonios homoafectivos, todo eso son cuestiones muy serias. De modo que, mi querido amigo Renzo, renovo mis agradecimientos y a todos ustedes por estar aquí. Espero que les guste el libro y que sobre todo podamos continuar hablando y discutiendo esos interesantes problemas de nuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.